Le mandó un mensaje a su jefe por error y él le respondió enamorado. Ella solo quería desahogarse con su mejor amiga, pero ese mensaje terminó en el teléfono equivocado. Lo recibió su jefe y lo que empezó como un error cambió su destino para siempre. Antes de continuar, si disfrutas de historias conmovedoras e inspiradoras como esta, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Ahora volvamos a la historia. Eran casi las 12 de la noche cuando Renata apretó enviar. Tenía los dedos temblorosos, los ojos pesados por el cansancio de todo el día atendiendo mesas en la cafetería del centro y el corazón aún hecho trizas por la pelea con Iván, ese ex que iba y venía como el clima. 2 años de relación y aún no sabía si eran algo real. El mensaje no iba a cambiar el mundo. Solo era una rabieta cargada de ironía para su mejor amiga, Paula. Te juro que si un hombre más me trata como plato de segunda mesa, me retiro del amor. Mejor me caso con mi trabajo. Al menos mi jefe no ignora mis mensajes. Soltó una risa amarga. Tiró el celular sobre la almohada y se metió debajo de su manta delgadita en su cama individual. No esperaba respuesta. No esperaba nada. Al día siguiente, el despertador sonó a las 6:15 a.m., como todos los días. Renata se talló los ojos, estiró la mano buscando el celular, y ahí lo vio. Mensaje enviado a: Señor Alejandro jefe, el alma se le fue a los pies. No. Abrió la conversación con las manos frías como hielo. Ahí estaba, enviado, leído. 11:58 p.m. Se sentó en la cama como si acabara de ver un fantasma. El celular temblaba entre sus dedos, porque su jefe no era de esos que se ríen fácil. Alejandro era un hombre serio, reservado, siempre bien vestido, puntual, con su voz grave y su forma de hablar tan impecable. En 3 años trabajando bajo su mando, Renata nunca había recibido ni un solo emoji, y ahora le había escrito que se casaría con su trabajo, porque él al menos no ignoraba sus mensajes. Se tapó la cara con las manos. Tierra, trágame. Pensó en disculparse, decir que era broma, que fue culpa del autocorrector. Pero ¿cómo engañar a un tipo como Alejandro? Llegó tarde al turno, las manos le sudaban al marcar su entrada. Renata, ¿estás bien?, le susurró su compañera de trabajo. Jazmín. Creo que le mandé por error un mensaje a nuestro jefe diciéndole que quiero casarme con él. Jazmín parpadeó. ¿Qué? Renata cerró los ojos. Larga historia. Era para Paula. Me equivoqué. Jazmín se dobló de la risa. Ay no, ¿y qué dijo? ¿Te contestó? Renata negó con la cabeza. Lo leyó. Y ya. Eso es lo peor. Todo el día, cada vez que sonaba la campanita de la puerta, se le paralizaba el alma. Sudaba solo de pensar en que él apareciera. Cada vez que alguien pagaba, la caja registradora sonaba como una bomba. Y entonces, a las 2:43 de la tarde, el mismísimo Alejandro entró por la puerta. Traje azul marino, camisa blanca, expresión indescifrable. Sus ojos oscuros recorrieron el local como siempre, revisando que todo estuviera en orden, limpio, bajo control. Renata se quedó helada. Renata, dijo él tranquilo, ¿podrías venir a mi oficina cuando tengas un momento? Ella solo asintió, o eso creyó hacer. Sus piernas temblaban al caminar por el pasillo que llevaba a la oficina. Tragó saliva, sus manos parecían de papel mojado. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. Silencio. Se apoyó contra su escritorio, cruzando los brazos. No tenía cara de enojo. La miraba como si estuviera intentando leer algo invisible en su rostro. Leí tu mensaje, dijo por fin. Renata se tapó la cara con ambas manos. Te juro que no era para ti, era sobre mi ex y... ¡Ay Dios, perdóname, señor Alejandro! No era mi intención. Él alzó una mano. Tranquila, no tienes que explicarme. Ella bajó las manos desconcertada. ¿No? Alejandro negó suavemente. A todos nos ha pasado alguna vez, mandar un mensaje donde no debíamos. Renata asintió sintiéndose como una cucaracha. Solo quería decirte algo. Y ahí su voz cambió, se volvió más suave, casi cálida. No eres invisible. Renata parpadeó. ¿Cómo? No ignoro tus mensajes.
Veo cada vez que cambias un turno, cada vez que cubres a alguien, cada vez que limpias lo que otros dejan sin quejarte. La miró con una intensidad que nunca había mostrado antes. Eres una excelente trabajadora y, más que eso, pareces una mujer que da demasiado y recibe muy poco. Renata sintió que el mundo se encogía. El aire pesaba diferente. Espero que tu ex entienda lo que perdió, añadió Alejandro en voz baja. Ella lo miró sorprendida. Ya no es mi ex. Terminé con él anoche. Alejandro sonrió apenas. Entonces puede que haya sido tu mejor decisión esta semana. Renata lo miró. Por primera vez su jefe no le parecía un extraño. Debería volver al trabajo, susurró. Claro, respondió él sin perder esa expresión serena. Ella giró para irse, pero antes de abrir la puerta él dijo, Renata. Ella se detuvo. Si algún día necesitas hablar con alguien que sí te va a contestar, yo sé escuchar. Renata no respondió, solo asintió y salió, con el corazón dando tumbos. No sabía qué acababa de pasar, pero algo definitivamente había cambiado. Renata pasó el resto del día como si flotara en otra dimensión. Tomaba pedidos, servía cafés, sonreía a los clientes, pero todo le parecía lejano y real. Su cuerpo estaba en la cafetería, pero su mente no podía dejar de repetir esas palabras. No eres invisible. Si alguna vez quieres hablar con alguien que sí responde, era extraño. Durante los últimos 3 años, Alejandro había sido solo el jefe. Cortés, serio, siempre con traje como si acabara de salir de un juicio. Pero ayer, en esa diminuta oficina del fondo, la miró como si realmente la viera. Esa noche, acostada en su cama, Renata abrió el celular, lista para contarle todo a Paula. Pero antes de escribir una sola palabra, la pantalla vibró. Nuevo mensaje de Señor Alejandro, espero que tu noche sea mejor que tu mañana. Si algún día necesitas a alguien para hablar o solo un buen café, aquí estoy. Un emoji de Alejandro. Ella se quedó con los ojos como platos. No respondió de inmediato. Ni siquiera sabía qué decir. Una parte de ella aún sentía vergüenza, pero la otra estaba sonriendo como una tonta. A la mañana siguiente Renata llegó temprano. A propósito, no quería pero necesitaba verlo. Alejandro no estaba aún. Eso le dio unos minutos para respirar tranquila. Pero a las 9:03 en punto entró por la puerta principal y traía 2 cafés en la mano. Él nunca entraba por la puerta principal. Buenos días, dijo, deteniéndose en el mostrador. Renata parpadeó. Buenos días. Él le extendió uno de los vasos. El de la derecha es tuyo. Latte de vainilla, sin crema batida. Es lo que te gusta, ¿no? Renata tomó el café, completamente desconcertada. ¿Cómo lo sabes? Siempre lo pides en las reuniones de cierre mensual. Y entonces sonrió. Pero esta vez no fue una sonrisa de cortesía. Fue casi tímida, real. Renata se rió bajito. Y yo que pensaba que ni sabías que estaba en esas reuniones. Sí sé. La miró. Más de lo que demuestro. Solo pasaron unos segundos. Pero el aire entre ellos cambió. No dijeron nada, pero ambos lo sintieron. Desde ese día, Alejandro empezó a pasar por el mostrador 1 o 2 veces al día. Nada raro, nada que pudiera considerarse inapropiado. Pero Renata notaba cosas. Le preguntaba cómo iban sus clases nocturnas. Recordaba el nombre de su perrita. Reponía el frasco de propinas sin que nadie lo viera. Y cada noche, sin fallar, recibía el mismo mensaje. Buenas noches, Renata. Que descanses. Y cada noche, ella lo esperaba. Una semana después, en pleno turno del sábado, su celular vibró dentro del delantal. Era su madre. Iván apareció, dijo, con la voz apretada. Tocó la puerta. Dice que quiere hablar contigo. Renata casi dejó caer el plato que tenía en la mano. ¿Qué le dijiste? Que estás trabajando, pero dijo que esperará. Renata no confió en él. Yo tampoco, susurró ella mirando fijamente la máquina de espresso. Iván, el chico que había amado, el que desaparecía sin avisar, el que jugaba con sus emociones, y ahora estaba de vuelta como si nada.
Al final del turno, Alejandro apareció frente a la caja como ya era costumbre. Pero esa vez la miró un poco más de lo normal. ¿Estás bien?, preguntó. Renata dudó. Mi ex apareció en casa de mi mamá, sin avisar. Él no respondió de inmediato. Solo asintió despacio. ¿Quieres que te lleve a casa? Ella lo miró sorprendida. ¿Qué? No, está bien. Voy a tomar el bus. Lo sé, respondió con calma. Pero a veces ayuda tener a alguien en el asiento de al lado, aunque no diga una sola palabra. Renata sonrió suavemente. Él lo hacía difícil no quererlo. Está bien. En el auto no hablaron mucho. Alejandro puso música instrumental suave. Las luces de la ciudad parpadeaban en el parabrisas. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata se sintió segura. No pensé que mi semana terminaría así, murmuró. ¿Así como? Con mi jefe llevándome a casa y siendo más atento que cualquier hombre con el que he salido. Alejandro se rió sin mirarla. Quizás has tenido estándares muy bajos. Renata se rió también. Y después el silencio volvió. Pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que se siente bien. Cuando llegaron frente al edificio, Renata dudó antes de bajar. Gracias, por el café, por el viaje y por... Buscó las palabras. No las encontraba. ¿Por verte?, sugirió él. Ella asintió con el corazón en la garganta. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante. No demasiado. Solo lo justo para que el aire entre ellos cambiara. Otra vez. Tú mereces que te vean, Renata, y que te escuchen, por alguien que no solo te saque lo que necesita y te deje vacía. Renata contuvo el aliento. Por un segundo, creyó que él diría algo más, o que haría algo, pero no. Solo se apartó despacio. Buenas noches, dijo. Cuídate, ¿sí? Ella bajó del auto con las piernas temblorosas, y cuando llegó a la reja del edificio, su celular vibró de nuevo. Si él vuelve y te hace dudar de tu valor, recuerda lo que te dije. Tú mereces más que pedazos. Renata se quedó ahí, en la calle silenciosa con el celular apretado contra el pecho. No sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, ni siquiera sabía lo que quería todavía. Pero una cosa era clara. Alejandro ya no era solo su jefe. Y esto, fuera lo que fuera, era imposible de ignorar. Renata no había dejado de pensar en ese mensaje. Tú mereces más que pedazos. Lo leyó de nuevo a la mañana siguiente, incluso antes de lavarse los dientes. No eran solo las palabras. Era quien las había escrito. Alejandro. El hombre que durante 3 años solo había hablado con ella sobre turnos, pagos y planillas. Y que ahora, de repente, era la única persona que realmente parecía entenderla. Ella sabía cuáles eran los límites. Sabía cómo se veía desde afuera. Él era su jefe. Ella, una barista de medio tiempo, intentando terminar su carrera. Había una línea, clara y profesional. Pero últimamente, esa línea se estaba desdibujando. Ese lunes, Alejandro no apareció por la cafetería. Renata le preguntó a Jazmín si había llamado. Dijo que tenía reuniones fuera, respondió ella. Pero sonaba distinto, como distraído. Renata trató de no pensar demasiado en eso, pero sintió un pequeño pinchazo en el pecho. ¿Estaba decepcionada? ¿Sola? No lo sabía, pero sí sabía algo. Lo extrañaba. Cuando terminó su turno y caminaba hacia la parada del bus, su celular vibró. Alejandro, tengo una reunión cerca, ¿quieres tomar un café antes de ir a casa? Se quedó congelada en la acera por un segundo. Luego respondió, ¿no estamos rodeados de café todo el día? La respuesta llegó rápido. Exactamente, vamos a tomar uno que no tuvimos que preparar nosotros. Se encontraron en una cafetería pequeña, a unas 4 cuadras del trabajo. Un rincón acogedor entre una librería y una florería. De esos lugares con jazz suave, muebles desparejados y velas encendidas, incluso de día. Cuando Renata entró, Alejandro ya estaba en una mesa junto a la ventana, con las mangas arremangadas y la corbata floja. Parecía otro hombre, menos jefe, más humano. Hola, dijo ella sentándose frente a él. Hola, sonrió.
Estuve a punto de pedir por ti. ¿Así? ¿Y qué ibas a pedir? Latte de vainilla, sin crema batida, dijo levantando una ceja. Clásico, rió ella. El mesero llegó, tomó la orden y los dejó solos. Por un rato hablaron de todo, menos del trabajo. Nada de turnos, horarios, ni clientes insoportables. Hablaron de libros, de infancia, de música. Alejandro le contó que solía tocar piano, pero dejó de hacerlo cuando murió su padre. Renata compartió cómo su papá se fue cuando ella tenía 12 años y cómo su mamá trabajó en 2 empleos para sacarlas adelante. Fue fácil, extrañamente fácil. Y entonces, a mitad de su segundo sorbo, Renata soltó algo que no tenía planeado. ¿Tú crees que esto está mal? Alejandro levantó la mirada, confundido. ¿A qué te refieres? A esto. Ella hizo un gesto entre ambos. Nosotros, tomando café así. Yo siendo tu empleada. Él no respondió enseguida. Se recostó en la silla, pensativo. Yo también me he hecho esa pregunta, dijo. ¿Y? No lo sé, admitió. Lo único que sé es que nunca esperé una conversación con tantas ganas como las que tengo contigo. Renata sintió el calor subirle a las mejillas. Pero no hemos hecho nada, añadió él. Solo hablamos. Ella asintió. Pero se siente como más, ¿no? Alejandro bajó la vista a sus manos. Sí, se siente como más. Los cafés quedaron olvidados entre ellos. El ambiente cambió. No era incómodo, era real. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Renata tras una larga pausa. Claro. ¿Alguna vez estuviste enamorado? Alejandro dudó un momento. Una vez. Hace años. Terminó mal. ¿Por qué? Ella no quiso esperar. Yo estaba construyendo la cafetería, trabajando sin parar, y pensó que no estaba comprometido. Se fue. ¿Y ahora? Ahora no construyo nada que no esté listo para mantener. Renata lo miró. Esa frase le quedó clavada en el alma. No fue algo espectacular ni romántico. Fue sincero. Y eso valía más. A la mañana siguiente, Alejandro volvió a la cafetería como si nada hubiera cambiado. Sin miradas largas, sin tensión incómoda. Y sin embargo, todo había cambiado. Ya no eran solo jefe y empleada. Eran algo más, algo sin nombre. Y eso hizo que lo que vino después fuera aún más difícil. Era jueves por la tarde cuando Renata lo vio. Iván, esperándola afuera de la cafetería, manos en los bolsillos, con esa mirada falsa de chico encantador. «Hola, Renata». Ella se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí? He intentado hablar contigo». No respondí por una razón. «Solo quiero explicarte», dijo, acercándose un paso. «¿Podemos tomar un café?» Antes de que Renata pudiera decir algo, Alejandro apareció detrás de ella con voz tranquila pero firme. «Ella está trabajando, Iván». Iván se giró sorprendido. «Ah, tú debes ser el jefe». Alejandro asintió. «Lo soy». El corazón de Renata latía desbocado. «Tía». Iván soltó una risita. «Vaya, subiste de niveles». Renata se tensó. «Creo que deberías irte», dijo Alejandro. No estaba molesto, solo seguro. Iván resopló retrocediendo. «Como sea, todo esto es una locura». Y se marchó. Renata quedó paralizada, tratando de no venirse abajo. Alejandro esperó a que Iván desapareciera de vista. Luego se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» Ella asintió. «Sí, gracias. No quise pasarme de la raya». «No lo hiciste». Él necesitaba oír eso, pero por dentro algo se había roto. Ver a Iván ahí, tan fácil, tan real, le recordó lo cerca que su pasado estaba de colarse en su presente. Esa noche, Renata recibió otro mensaje de Alejandro. «Si alguna vez quieres hablar de esto, no tienes que hacerlo sola». Ella escribió una respuesta. Dudó y la envió. «Tal vez deberíamos tomar un paso atrás, solo por un tiempo, antes de que esto se vuelva algo que no debería ser». Los puntitos de escritura aparecieron, luego desaparecieron. Un minuto después, llegó la respuesta. «Si eso es lo que tú quieres, lo respeto, pero necesito ser honesto.
ya se volvió algo en lo que pienso todos los días. Renata se quedó mirando la pantalla. Las manos le temblaban. Y en el pecho, una mezcla de miedo y deseo. Porque lo sabía. No estaba solo entre dos hombres. Estaba en una encrucijada. Y fuera lo que viniera después, ya no había vuelta atrás. Los días se sentían más largos sin él. Renata no esperaba que doliera tanto. Después de todo, ella fue quien pidió espacio. Pero ahora que ese espacio era real, silencioso, y estirándose por cada hora de su turno, se sentía como una corriente fría atravesando una habitación que solía ser cálida. Alejandro respetó su mensaje. No la había llamado, no se acercó al mostrador ni una sola vez. Se hizo a un lado, justo como ella le pidió. Y de algún modo, eso era lo que más le dolía, lo que más la hacía querer llorar. La primera en notarlo fue Jazmín. ¿Tú y el señor Alejandro ya no se hablan?, preguntó con una ceja levantada. Renata trató de restarle importancia. Es solo trabajo. Jazmín rió. Ay, por favor, ese hombre antes respiraba en tu dirección como 3 veces al día. Renata soltó una risa pero vacía, sin alma. Se mantuvo ocupada, tomó turnos extras, se enfocó en la universidad. Pero cada vez que pasaba frente a su oficina y la puerta seguía cerrada, cada vez que revisaba el celular y no había nada, era como si una parte de ella se fuera desgastando poquito a poco. Y aún así, no decía nada. Hasta que una noche, una semana después, llegó a casa y encontró a su mamá esperándola en la sala, brazos cruzados, celular en mano. Iván me llamó otra vez, dijo. Preguntó si estaba saliendo con alguien más. Renata puso los ojos en blanco. ¿En serio? Le dije que no era de su incumbencia. Pero Renata, su mamá bajó el tono. ¿Estás bien? Renata se sentó en el brazo del sofá. Creo que alejé a alguien que de verdad se preocupaba por mí. Solo para protegerme. Su mamá se inclinó hacia ella. Las personas que realmente se preocupan no se asustan tan fácil. Si es real, no desaparece solo porque tú te alejaste un momento. Renata asintió despacio. Quería creerlo, solo que no sabía si ya había esperado demasiado para averiguarlo. 3 días después, algo inesperado ocurrió. Renata estaba reponiendo botellas de jarabe cuando la puerta de la oficina de Alejandro se abrió. Renata, dijo él con voz firme pero difícil de leer. ¿Podemos hablar un momento? Ella se congeló. Claro, respondió. Dentro de la oficina, él no se sentó como siempre, estaba de pie, junto a la ventana, mirando la ciudad por un instante antes de girarse hacia ella. Quería avisarte que he decidido alejarme de las operaciones diarias, dijo, a partir de la próxima semana. La garganta de Renata se cerró. ¿Qué? ¿Por qué? Hay una oportunidad en Chicago. Un socio de un proyecto anterior me ofreció un puesto. Hizo una pausa. Todavía no lo he aceptado, pero lo estoy considerando. Renata no respondió de inmediato. No quería que lo escucharas por otra persona, añadió él. Tú mereces saberlo. El corazón de Renata se hundió. Pensé que solo estábamos dándonos un tiempo, murmuró. Lo estábamos, respondió Alejandro. Pero el espacio tiene la mala costumbre de convertirse en silencio, y el silencio en despedida. Yo no quería que fuera una despedida. Él la miró, y ahí estaba otra vez. Esa quietud familiar, ese hilo invisible entre ellos que aún no se había roto, a pesar de todo. Yo tampoco, dijo, pero no quería quedarme y hacer las cosas más difíciles para ti. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero Renata las contuvo. Tú no eres quien lo está haciendo más difícil, susurró. Soy yo, me asusté. Lo sé, dijo él suave. Hubo una pausa, un latido entre ellos. Entonces Renata inhaló profundo. Si te dijera que no te fueras, preguntó en voz baja, ¿te quedarías? La mandíbula de Alejandro se tensó, pero su voz se mantuvo serena. Sí, me quedaría, pero solo si me lo pides porque quieres construir algo, no porque tienes miedo de perderlo. Renata bajó la mirada. Eso era lo que más le aterraba, querer aferrarse, sin saber cómo hacerlo bien. Necesito ser honesta también, dijo. No sé a dónde va esto. Todavía estoy aprendiendo quién soy, pero cuando tú no estás,
Siento que algo bueno me falta. Alejandro dio un paso hacia ella. Solo uno. Justo lo necesario. No necesito etiquetas, dijo, ni promesas. Solo necesito que dejes de actuar como si lo nuestro no importara. Ella lo miró, con los ojos llenos. Voy a intentarlo, dijo, si me das un poco de tiempo. Tengo tiempo, respondió él, pero Chicago no va a esperar para siempre. Ella sonrió, apenas. Yo tampoco. Él la miró por un largo momento. Entonces dime cuando estés lista, dijo, y estaré aquí, si aún quieres que esté. Y así salió de la habitación. Pero antes de que la puerta se cerrara, se volvió una vez más. Ah, por cierto, añadió, Iván pasó por el edificio ayer. Renata se puso rígida. ¿Qué? No le dije nada, pero estaba haciendo preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería distraerte de averiguar lo que tú querías. El estómago de Renata se hundió. Él no ha terminado. No, dijo Alejandro, pero creo que nosotros tampoco. Renata no pudo dormir esa noche. Se quedó acostada mirando el techo mientras el murmullo lejano de la ciudad se colaba por la ventana abierta. Las palabras de Alejandro retumbaban en su mente. No necesito promesas, solo necesito que dejes de actuar como si lo nuestro no importara. Ella no estaba fingiendo. Solo tenía miedo de hacerlo mal. Cada vez que algo en su vida empezaba a sentirse estable, alguien se encargaba de quitarle el suelo bajo los pies. Y ahora Alejandro le estaba ofreciendo algo tan raro, tan delicado, tan real. Y eso, irónicamente, era lo que más la aterraba. Pero había algo claro ahora. Si esperaba demasiado para hablar, podía perderlo para siempre. Al día siguiente, Renata entró a la cafetería con un solo propósito: hablar con Alejandro. No sabía qué iba a decir, ni cómo, pero iba a intentarlo. Iba a dejar de permitir que el miedo hablara por ella. Pero Alejandro no estaba. El señor Alejandro se fue temprano, dijo Jazmín, enjuagando tazas en el fregadero. Dijo que tenía una reunión fuera de la ciudad. ¿Chicago, creo? El corazón de Renata se hundió. Estaba ocurriendo. Él estaba probando el terreno, preparándose para irse. Sacó el celular y empezó a escribir un mensaje. Quisiera hablar esta noche, cuando regreses. Pero antes de enviarlo, apareció otro mensaje en pantalla. Iván, hola, tenemos que hablar. Estoy afuera de tu casa, por favor. Renata se congeló. No había sabido nada de él en más de una semana, no desde que se apareció en la cafetería. ¿Y ahora estaba en su puerta de nuevo? Miró la hora. 6:03 p.m. Su madre no estaba. Vivía en el piso de arriba. Paula trabajaba hasta tarde. Por un instante pensó en ignorarlo, pero llegó un segundo mensaje. Solo quiero despedirme, nada más. Y eso tiró de algo dentro de ella. Una despedida. Respiró hondo, se puso la chaqueta y salió del turno antes de tiempo, diciéndole a Jazmín que era una emergencia familiar. Cuando llegó a casa, Iván estaba al pie de la escalera con esa media sonrisa familiar que antes la hacía caer. Solo quería hablar, dijo, con las manos en los bolsillos de la sudadera. ¿Podemos? Renata asintió lentamente. 5 minutos. Caminaron alrededor de la manzana. Como solían hacer cuando peleaban, se calmaban y luego fingían que todo estaba bien. Pero ahora ya no estaba bien. Te vi con ese tipo, dijo Iván. Es mi jefe, respondió rápido. Y no es asunto tuyo. Iván desvió la mirada. Lo sé que la arruiné. Solo no pensé que ibas a superarlo tan rápido. Renata se detuvo. ¿Rápido? Iván, desapareciste por meses. Me dejaste sola cada vez que te necesitaba. Solo apareces cuando te conviene a ti. Lo sé, murmuró, pero estoy intentando. ¿Eso no cuenta para nada? Ella negó con la cabeza sin rabia. Ya no. Un silencio amargo los envolvió antes de que él hablara de nuevo. Me voy de la ciudad, dijo. Esta vez de verdad. Me ofrecieron un trabajo en el sur. Pensé que debía saberlo. Renata parpadeó. Eso es... Bueno,
Él asintió. Tal vez tenías razón, tal vez nosotros nunca íbamos a funcionar. No íbamos, dijo ella con suavidad. Iván soltó una risita triste. Aún así duele. Ella no respondió. Simplemente empezó a caminar de regreso. Él la siguió en silencio. Cuando llegaron a los escalones, Iván se giró hacia ella. Tú me amaste una vez, Renata. Yo también te amé. Espero que él no te rompa el corazón como yo lo hice. Y entonces se fue, sin mirar atrás. Renata se quedó ahí, inmóvil. No lloró, no gritó. Solo sintió que todo había terminado. Y de alguna forma, eso fue lo más difícil. Más tarde esa noche se sentó junto a la ventana, esperando a Alejandro, esperando que su auto se detuviera, esperando ese golpecito suave en la puerta, esperando algo que le dijera que no era demasiado tarde. Y entonces, a las 10:47 p.m., su celular vibró. Alejandro, he vuelto. ¿Puedo pasar? Sus dedos temblaban mientras escribía. Sí, por favor. Cuando llegó no dijo nada enseguida. Solo la miró como si no hubiera respirado en todo el día. Estuve a punto de irme, dijo, de pie en el umbral. Lo sé, susurró ella. Él lucía agotado, partido en dos, pero aún así, sereno. No me debes nada, Renata, pero necesito saber, antes de tomar una decisión que no pueda deshacer, si hay alguna razón para quedarme. Ella se acercó. La hay, susurró. Solo necesitaba cerrar una puerta antes de abrir otra. ¿Y lo hiciste? Ella asintió. Iván se fue, para siempre. Alejandro soltó el aire. Despacio, como si llevara días aguantándolo. No sé qué es esto todavía, dijo ella, pero quiero averiguarlo, contigo. Eso fue suficiente. Él dio un paso adentro. Se sentaron en el sofá lado a lado con las rodillas apenas tocándose. Las luces de la ciudad entraban por la ventana. No hubo besos, no promesas. Solo silencio, espeso, cargado de emoción y alivio, hasta que, unos golpes, 3 golpes secos en la puerta. Ambos giraron. Renata frunció el ceño. No estoy esperando a nadie. Otro golpe, más fuerte. Se levantó con el corazón empezando a latir con fuerza otra vez. Abrió la puerta, apenas una rendija, y se congeló. No era Iván, no era su madre. Era una mujer, 20 y tantos, elegante, recogido prolijo, maquillaje sutil, postura firme. Hola, perdona, dijo ella mirando más allá de Renata, hacia el interior donde Alejandro aún estaba sentado. Estoy buscando a Alejandro Rivera. La voz de Renata se quebró. ¿Quién eres tú? La mujer dudó. Luego sonrió con cortesía. Soy su prometida. Renata se quedó congelada, con la mano aún en el picaporte. Lo siento, repitió la mujer. ¿Está Alejandro aquí? Detrás de ella, Alejandro se puso de pie. Sus ojos se abrieron al verla. Su postura cambió, como si todo su cuerpo se tensara. Mara, ese nombre golpeó a Renata como un puñetazo inesperado. Alejandro dio un paso al frente, lento, rígido. ¿Qué haces aquí? Mara miró brevemente a Renata y luego de nuevo a él. Necesitamos hablar. A solas. Renata parpadeó sintiendo el corazón golpearle el pecho. ¿Qué es esto? Alejandro abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez desde que lo conocía, lucía perdido. Puedo explicarlo, dijo mirando solo a Renata. Mara arqueó una ceja. ¿Explicar qué? ¿Que desapareciste hace 3 meses y jamás volviste a contestar mis llamadas? Renata se giró hacia ella confundida. ¿Tú dijiste que eres su prometida? Estábamos comprometidos, respondió Mara con una calma afilada, hasta que él desapareció sin dar explicaciones. El estómago de Renata se retorció. Miró a Alejandro. ¿Es cierto? Él se pasó la mano por el cabello, con la mandíbula apretada. Es más complicado que eso. Renata retrocedió un paso. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. Tú dijiste que estabas reconstruyendo tu vida, que alguien te había dejado. Ella lo hizo, dijo él rápido. Mara y yo
Estábamos destruyéndonos. Hacía tiempo que nada funcionaba. El compromiso ya estaba roto antes de que me fuera. Me fui para respirar, no para herir. Pero no me lo dijiste, susurró Renata. No creí que importara ya, contestó Alejandro. Ya habíamos terminado, Renata. Mara cruzó los brazos. Desapareciste, Alejandro. Y ahora te encuentro aquí, en el departamento de otra mujer, hablando como si nada de eso hubiera pasado. Renata sintió el pecho apretarse. ¿Por qué nunca me dijiste que ella existía? No quería arrastrarlas a esto, ni arrastrarte a ti a ese desastre, dijo él. Estaba intentando empezar de nuevo, limpio. Pero no estaba limpio, dijo Renata en voz baja. El aire se volvió cortante. Cada fibra de su cuerpo gritaba traición y confusión. Quería gritar, quería llorar, quería creerle. Alejandro se acercó con la mirada suplicante. Renata, por favor, no dejes que esto termine antes siquiera de empezar. Mara desvió la mirada. Vaya, así que esto es lo que parecía. Renata no podía pensar. Todo se nublaba. Necesito un minuto. Me voy, dijo Alejandro, para que respires. Pero no me cierres la puerta sin dejarme contártelo todo. Y así pasó junto a Mara y bajó por las escaleras. Renata se quedó allí, inmóvil, sin parpadear. Mara suspiró agotada. Mira, no vine a armar escándalos. Solo necesitaba verlo una vez. Entender cómo todo lo que construimos se convirtió en silencio. Renata asintió todavía aturdida. Lo entiendo. Antes de irse, Mara la miró a los ojos. Ten cuidado, dijo. Él es muy bueno siendo tierno, pero es aún mejor desapareciendo. Y con eso se fue. Esa noche Renata no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina con el celular en la mano. Revisó cada mensaje, cada conversación, cada mirada de Alejandro. ¿Fueron reales o solo distracciones para no enfrentar su propio caos? Por la mañana el pecho le dolía de tanto contener lo que no quería sentir. Entonces el celular vibró. Alejandro, estoy afuera. ¿Podemos hablar? Se asomó por la ventana. Él estaba en la esquina esperando, no subía, no forzaba. Solo esperaba. Ella tomó su abrigo. Se encontraron en el pequeño parque de la calle. Era temprano, frío, gris. El banco estaba húmedo por la lluvia nocturna, pero a ninguno le importó. Debí haberte contado sobre Mara, comenzó Alejandro. Lo sé. Renata no dijo nada. Estuvimos comprometidos casi un año. Pero incluso antes de eso, ya no éramos felices. Lo forzamos. Ella buscaba estabilidad. Yo buscaba silencio. Pensé que construir algo juntos iba a arreglarnos, pero no lo hizo. Lo rompió aún más. ¿Y por qué no lo terminaste como se debe?, preguntó Renata en voz baja. Porque no sabía cómo. Estaba cansado de lastimarla y de mentirme a mí mismo. Así que solo... ¿Te fuiste? Él asintió. Sí, me fui. Me mudé. Compré la cafetería. Me repetí que estaba empezando limpio, pero no fue un comienzo. Fue una huida. Renata sintió que la garganta se cerraba. ¿Y yo qué?, preguntó. Alejandro la miró con los ojos suaves. Eres lo primero de lo que no he querido huir en mucho tiempo. Eso la golpeó hondo. Quería ganarme tu confianza sin arrastrar todo ese equipaje, dijo. Pero fue egoísta. Debí contártelo. Solo que no esperaba enamorarme de ti. Renata tragó saliva. Aún así debiste decirlo. Yo te dejé acercarte, dejé que me importaras. Lo sé, dijo él. Se quedaron en silencio. No soy perfecto, añadió, pero estoy intentando ser mejor. No solo por ti, por mí también. Ella desvió la mirada. No quiero perderte, susurró él, pero te daré el espacio que necesites. Si esto es un adiós, lo respetaré. Renata se levantó. Él también. Por un segundo se miraron, ambos al borde de acercarse o de alejarse para siempre. Solo necesito tiempo, dijo ella al fin. No sé en qué creer ahora. Alejandro asintió lentamente. Te esperaré. Renata comenzó a alejarse, pero se detuvo. Una pregunta, dijo sin mirarlo. Él levantó la vista. Si ella no hubiera tocado mi puerta,
Algún día me lo habrías contado. El rostro de Alejandro cambió. No por culpa, no por miedo, solo verdad. No lo sé. Y justo así, la respuesta que más temía fue la que más le dolió. Pasó una semana, y luego otra. Renata no había visto a Alejandro desde aquella conversación en el parque. No le había escrito, no se había aparecido por la cafetería, y tampoco se había ido a Chicago. Al menos, no todavía. Al principio el silencio la hizo enojar, luego la entristeció, pero ahora simplemente la hacía pensar. Una y otra vez volvía a esa pregunta. ¿Me lo habrías contado? Y a su respuesta, no lo sé. No era lo que ella quería escuchar, pero era real. Y tal vez, después de todo, lo real era más importante que lo perfecto. Una tarde, después de un turno largo, Renata entró a la pequeña florería junto a la cafetería. Sin pensarlo mucho, compró una maceta con lavanda. La dueña sonrió. ¿Es para alguien especial? Renata pensó por un segundo. Tal vez alguien que solía hacerlo. Caminó a casa por el camino largo. Pasó por el parque, por los rincones donde solían conversar al salir del trabajo, por la banca donde él le dijo que ella no era invisible. El sol se estaba poniendo, bañando todo de dorado. Entonces su teléfono vibró. Alejandro, estoy afuera, solo quería dejarte algo. Sin expectativas. El corazón de Renata se aceleró. Dobló la esquina, y ahí estaba él, de pie, junto a las escaleras de su edificio, con un sobre marrón en la mano y una bandeja con 2 cafés, uno marcado con una R y el otro con una A. No se acercó, solo sonrió, cansado, esperanzado, paciente. Pensé que querrías tu favorito, dijo levantando el vaso. Renata se acercó más lento de lo habitual. ¿Qué hay en el sobre?, preguntó. Mi carta de renuncia, respondió él. Sus ojos se agrandaron. Pensaba entregarla mañana en la oficina regional, añadió, pero creí que tú deberías verla primero. Ella la tomó. El sobre estaba sellado. ¿De verdad te vas? Creo que es lo correcto, dijo Alejandro. Por ahora. Renata miró su café, luego a él. ¿Y tú crees que eso era lo que yo quería? No, respondió, pero creo que es lo que mereces. Un espacio para decidir lo que tú quieres, sin el peso de un título, una jerarquía o mi sombra encima de todo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Amé lo que tuvimos, continuó, pero quiero ganarme lo que venga después, no porque trabajamos en el mismo lugar, ni porque nos escribimos todas las noches, sino porque elegimos estar el uno para el otro, cuando más importa. Renata sintió algo romperse en el pecho, y luego algo calmarse. ¿Todavía piensas en mí?, preguntó. Alejandro sonrió con los ojos cansados. Todos los días. Ella abrió el sobre con cuidado. Adentro estaba la carta de renuncia. Y algo más. Una hoja doblada que no esperaba. Era escrita a mano. Con letra clara, honesta. Una carta. Para ella. Leyó las primeras líneas en voz baja. Renata, si estás leyendo esto es porque elegí lo más difícil, dejarte respirar. No sé hacia dónde vamos, pero sé esto. Eres la primera persona que me hizo querer quedarme quieto, presente, honesto. Y si esto es un adiós, gracias por despertarme. La dobló otra vez, con los ojos brillando. No quiero que sea un adiós, dijo. Alejandro levantó la vista. Tampoco estoy lista para promesas, agregó ella, pero sí, para dejar de huir, de esto, de ti. Alejandro dio un paso al frente, y esta vez, ella no retrocedió. Extendió la mano apenas, lo justo para rozar sus dedos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él. Ella respiró, miró sus manos y sonrió. Empezamos con café, dijo. Se sentaron en las escaleras, sin prisa, sin etiquetas, solo 2 personas finalmente eligiéndose. Despiertos, conscientes, listos para crecer. No era perfecto, pero sí, real. Esa noche, mientras el sol desaparecía tras los techos y el mundo volvía a calmarse, Renata miró a Alejandro y susurró. Qué curioso que un mensaje equivocado haya sido el comienzo de la historia correcta, y en algún lugar dentro de ella,
Por primera vez en mucho tiempo, todo se sintió en su lugar. Fin. Y ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez alejaste a alguien solo para darte cuenta que era exactamente lo que necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu historia. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, déjale un like, suscríbete para más historias como esta y cuéntame en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo te hizo sentir esta historia? Tu voz importa, tú importas y tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima historia.